cultura maya. Mi equipo está conformado por María José Ramírez León, Daniela Celorio Leiva, López Gabriel. Salgado Jiménez Valeria. Ubicación geográfica de los mayas. La cultura maya tuvo una ubicación geográfica en Mesoamérica, en la que hoy es el suroeste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y se extendieron a algunas partes de Guatemala, Belice, así como regiones de Honduras y El Salvador. El tipo de clima que había en los territorios mayas era cálido húmedo en las regiones de la selva tropical, Petén, Guatemala y Chiapas, cálido seco en la península de Yucatán, donde tenían menos lluvia, y templado en las zonas montañosas del altiplano yucateco. El tipo de flora que tenían era dependiendo a la zona. En las zonas tropicales predominaban los árboles como el cedro, la caoba y el zapote. En las zonas secas había vegetación de selva baja. Algunas de estas eran el ceiba, el árbol sagrado para los mayas por su simbolismo entre el cielo, la tierra y el inframundo, y el jenequen, un tipo de agave que había en esa zona. La fauna que habitaba en sus regiones eran mamíferos, como el jaguar, el mono aullador, el tapir y el venado cola blanca. También habitaban aves como el quetzal, considerado sagrado, la guacamaya y el tucán, reptiles como la serpiente de cascabel, la boa, así como también cocodrilos. Lo que me interesó me gustó más de lo que encontré en el Museo de la Cultura Maya fueron sus habilidades para tallar la piedra y hacer diversas esculturas, así como también la forma en que enterraban a sus muertos y la forma en que hacían sus tumbas, dando sumo detalle en la piedra, dependiendo de la persona. Le daban más detalle a la tumba, así como también la forma en que hacían sus joyas con materiales como el jade, el oro o la plata. Otra cosa que me pareció de suma intriga fueron unas escrituras expuestas en el museo. Me pareció muy interesante cómo era la escritura maya en ese entonces. Las mayas iniciaron su desarrollo cultural aproximadamente 2000 años antes de Cristo y en la actualidad aún habitan esa región. Sus descendientes chontales, choles, chortis, yucatecos, texteles, texilos, lacondes, entre otros. Los mayas forjaron una de las más brillantes culturas mesoamericanas y destacaron en la ciencia y el arte. Construyeron grandes centros cívicos, ceremoniales y ciudades con pirámides y templos alrededor de patios y plazas, en los que colocaban estelas, altares. Políticamente se organizaron en estados independientes y fueron también poderosos guerreros. En el punto del comercio, los hallazgos arqueológicos han corroborado los datos proporcionados por las crónicas y relatos de los frailes y conquistadores respecto a la existencia de una organización comercial entre los mayas y de que tuvieron relaciones de intercambio desde épocas más antiguas con la costa del Golfo, el Altiplano Central y hacia el sur, hasta el Golfo de Honduras. Nos hablan de mercaderes establecidos en centros comerciales que al mismo tiempo eran ciudades importantes a las que afluían comerciantes y peregrinos con el fin de rendir culto a determinado santuario y realizar intercambio de artículos. Destacan los sitios como el Cicalango y el Scambo, también de rutas marítimas, fluviales y terrestres que recorrían en canoas y a pie. De la zona maya se obtenía cacao, cera, miel, algodón, copal, sal, plumas de anade y de quetzal. En cambio se recibían de Centroamérica y de Oaxaca objetos de metal de Honduras, bellos vasos de alabastro, de la costa del Golfo cerámica, jade, alabastro, conchas y otros objetos, así como materia prima que procedían del altiplano central como cristal de roca, obsidiana, cobre, pirita, turquesa, etc.
Aunque el sistema de trueque fue el más común, algunos objetos y materias primas fueron utilizados como moneda: almendras de cacao, conchas coloradas hechas de cobre en forma de plumas de quetzal, cascabeles de cobre, etc. En el punto político, el desarrollo de la escritura en la sociedad maya es uno de sus rasgos culturales más sobresalientes, que la distinguen del resto de los pueblos que habitaron la América precolombina. En los textos jeroglíficos se registraron, entre otros aspectos, los sucesos históricos que marcan la vida política de las dinastías gobernantes de los estados de la zona central. Los registros epigráficos dan el siglo I después de Cristo como fecha de la fundación de las primeras dinastías, que identifican con los llamados glifos emblema, muy numerosos. Cada pequeño estado tenía su propio emblema y su genealogía, en general basada en un antepasado divino que era a la vez el protector de la dinastía reinante y de la ciudad. A los soberanos, para diferenciarlos de los nobles, se les llamaba Ku'ul Awau, o rey divino, título que denotaba su parentesco con el antepasado fundador de la dinastía y con la deidad protectora. Cada estado maya poseía su propia dinastía gobernante y un territorio más o menos definido bajo su control. Esto quiere decir que en las guerras, los territorios conquistados no siempre se anexaban al del vencedor, sino que seguían existiendo como estados autónomos. A diferencia del centro de México, donde se desarrolló una unidad política hegemónica que centralizaba el poder y controlaba a los estados conquistados por ello. La historia de los mayas debe entenderse como una compleja red de las relaciones personales y familiares establecidas entre dinastías residentes en cada ciudad y en continua competencia. Se conoce la existencia de al menos 50 ciudades autónomas con su propio Ku'ul Awau, las cuales establecieron vínculos que iban desde alianzas políticas y comerciales hasta alianzas por motivos de guerra. En lo económico, la cultura maya se basaba en una variedad de actividades, en donde se incluía la agricultura como sus cultivos y sus técnicas de cultivo, el comercio con sus rutas comerciales, productos comerciales, en la artesanía como productos textiles, producción de cerámica, y en el sistema de trueques, intercambios de productos, uso de monedas. En las clases sociales y económicas se dividía por la nobleza, sacerdotes, artesanos y campesinos. En el punto matemático, la cultura maya desarrolló el vigesimal, que era una base 20. Los mayas utilizaron este sistema de numeración basado en 20 en lugar de 10, como el sistema decimal actual. Utilizaron símbolos para representar los números, incluyendo puntos y barras. Sus conceptos matemáticos avanzados eran el cero, ya que la cultura maya fue uno de los primeros pueblos en utilizar el concepto de cero en sus matemáticas. También utilizaron las fracciones en sus cálculos, lo que les permitió realizar operaciones. Cultura maya. Centros ceremoniales. Los mayas construyeron una gran cantidad de centros ceremoniales. Estos centros eran lugares especiales para celebrar rituales o eventos importantes en la vida de las personas, como matrimonios y fiestas religiosas. Aquí están los más importantes. El templo de la Estela en Tikal fue construido durante el año 500 y se encuentra sobre una estructura que data del periodo preclásico. El templo fue reconstruido 2 veces para convertirlo en un edificio mucho más grande. El templo en Jawar Utzamal fue construido durante el año 9000 y su ubicación estratégica sobre una meseta le permite tener 2 niveles, una plaza mayor y otra con restos arqueológicos, los cuales todavía no se exploran. El templo de Kukulcán en Chichén Itzá fue construido durante el año 1200 y es un edificio cuadrado con 2 salas que se desarrollan sobre un promontorio rocoso y muy alto. El castillo y su nombre está asociado a Quetzalcóatl, el dios del viento, y la serpiente sagrada para los mayas porque representa la formación celeste, correspondiendo a Venus. El templo de las inscripciones se encuentra en el Palenque y fue construido sobre una superficie plana, que algunos han visto como sarcófago funerario. Está rodeado sobre altares y representan los puntos cardinales.
El Templo de la Cruz, el centro ceremonial más importante, debido a su estrategia que observa las diferentes prácticas religiosas de los mayas. El Templo de los Jaguares, el centro ceremonial más importante, debido al tamaño de construcción y duración. Fue el templo dedicado al honor a Escolopendra, un dios mitológico conocida como la serpiente marina. El centro ceremonial Ijuchol. El centro ceremonial Ijuchol representa el sagrado cuya traducción significa lugar de la larga visita, que es conocido por ser donde se celebran las ceremonias rituales. Puerta de los Muertos. Está ubicada en Tulum y fue uno de los monumentos más importantes durante la época clásica, ya que era un altar para ofrendar sacrificios a los muertos, o Hades, dios del inframundo. Centro ceremonial de Cujira. Fue construido sobre las ruinas del antiguo asentamiento Mayapán. Su nombre significa lugar donde hay aguacates, y es conocida como la ciudad favorita para los hacheros quiches. El templo de Copán es uno de los más grandes y complejos centros ceremoniales que se encuentran en el área maya. Tiene 3 pisos, cada uno con distintas características arqueológicas. El templo de Itzemitzal es un complejo arqueológico que es considerado el segundo mayor templo más grande de la cultura maya después del Templo Mayor en Tenochtitlán. El centro ceremonial de Uxaclún está ubicado en el lago Petexcac y fue conocido por ser capital religiosa de los mayas durante la época clásica tardía. Estos centros fueron usados para llevar a cabo distintos tipos de ceremonias, como sacrificios humanos, adoración a la deidad principal y rituales para gobernar. La arquitectura maya se caracteriza por los elevados templos piramidales y los palacios ornamentados, que se construyeron en todos los centros mayas de Mesoamérica, desde el Tajín, el norte de Coapán, en el sur. La civilización maya está formada por ciudades-estados independientes, y en consecuencia existen variaciones regionales en la arquitectura, pero casi todos los edificios se construyeron prestando una atención precisa y la disposición, y prevalece un estilo general. La arquitectura maya se caracteriza por plataformas elevadas de varios niveles, enormes pirámides escalonadas, tejidos con ménsulas y escaleras monumentales. Las exteriores estaban decoradas con esculturas y modeluras de glifos mayas. Los arquitectos mayas usaron materiales locales fácilmente disponibles, como la piedra calizada en el Palenque, y tikal y artesanía en Quijuera, y la tabla volcánica en Copán. Los bloques se cortaban únicamente con herramientas de piedra. El cemento cal quemaba y se utilizaba para crear forma de hormigón, y ocasionalmente se empleaba como... Los mayas dejaron un legado increíblemente rico y diverso a la humanidad. Matemáticas avanzadas. Desarrollaron un sistema numérico vigesimal que incluía el concepto del cero, mucho antes que otras civilizaciones. Esto les permitió realizar cálculos complejos para la astronomía, la arquitectura y el comercio. Astronomía precisa. Crearon calendarios muy precisos como el calendario solar de 365 días y el calendario ritual de 260 días. Sus observaciones astronómicas les permitió predecir eclipses y otros eventos celestes con gran exactitud. Escritura jeroglífica. Desarrollaron un sistema de escritura complejo que utilizaba glifos para representar palabras y sílabas. Esto les permitió registrar su historia, sus conocimientos científicos y religiosos y sus obras literarias. Arquitectura monumental. Construyeron ciudades impresionantes con pirámides, templos, palacios y observatorios astronómicos. Sus construcciones demuestran un gran dominio en la ingeniería y la arquitectura. Arte sofistificado. Crearon esculturas, pinturas, cerámicas y textiles de gran belleza y complejidad. Su arte refleja su cosmovisión, sus creencias religiosas y su vida cotidiana. Agricultura innovadora. Desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas como la construcción de terrazas, canales de riego y sistemas de drenaje, que les permitieron cultivar en diferentes tipos de terreno y asegurar el suministro de alimentos para su población. Medicina. Tenían mucho conocimiento avanzado sobre hierbas medicinales y técnicas quirúrgicas. Practicaban la cirugía, la odontología y la medicina preventiva. Cosmovisión y religión.
Desarrollaron una compleja cosmovisión que explicaba el origen del universo, el papel de los dioses y el destino de los seres humanos. Su religión influyó en todos los aspectos de su vida y se manifestó en sus rituales, sus ceremonias y su arte.